Hola nuevamente y saludos cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la cosecha narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento elegido para hoy se titula El Baldío y es de Augusto Roa Bastos, el escritor paraguayo más conocido y reconocido a nivel internacional, acreedor en 1989 del Premio Cervantes, máximo galardón a la labor creativa de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra haya enriquecido de forma significativa el patrimonio literario en lengua española. Y en 1995 su novela Madame Azui le ganó el Premio Nacional de Literatura, máxima distinción literaria en Paraguay. Augusto Roa Bastos y Gabriel Casaxia son los dos grandes pilares de la contemporaneidad literaria en nuestro país. Y en el caso de Roa, es autor de El trueno entre las hojas, libro de cuentos publicado en 1953, muy importante para la génesis de la narrativa paraguaya contemporánea. Esta obra formó parte de mi bibliografía de trabajo cuando preparaba mi tesis doctoral, posteriormente publicada en libro como Paraguay, novela y exilio. En el capítulo 2 de dicho libro, donde doy algunas coordenadas significativas de nuestra narrativa del siglo XX, también dejo constancia de que, y cito de ahí, recién a partir de los años 50 aparecen las tres obras que el consenso crítico considera clave en el establecimiento de la contemporaneidad narrativa paraguaya y que son Follaje en los ojos, de José María Rivarola Mato, La babosa, de Gabriel Casaxia, y El trueno entre las hojas, de Augusto Roa Bastos. Fin de la cita. Hace 5 años, en 2017, y por coincidencias generacionales de haber nacido en 1917, el Paraguay se vistió de fiesta para celebrar el centenario del nacimiento de Augusto Roa Bastos y de otros escritores como Hugo Rodríguez Alcalá, José María Rivarola Mato y también de mi padre Epifanio Méndez Fleitas, 4 grandes de nuestra literatura y cultura nacional. De ese año tan memorable rescaté un par de fotos y un hermoso póster preparado por el escritor amigo Óscar Pineda, que parece captar la esencia, el alma de esos 4 escritores, todos ya incluidos en mi antología radial de cuentos, iniciada en febrero de 2019, hace poco más de 3 años. Conozco a Augusto Roa Bastos desde hace mucho tiempo, a través de mi padre primero, ya que ambos han colaborado en varias creaciones poético-musicales y su amistad, iniciada en los años 40, se mantuvo hasta el fin de sus días. Y después, ya en el exilio, eventos culturales o literarios diversos, mis trabajos académicos sobre literatura paraguaya y sobre su obra en particular hicieron que nos reencontráramos en Buenos Aires, Estados Unidos, Asunción y que intercambiáramos también frecuente correspondencia epistolar. Cuando en 1993 o 94 tuve la idea de preparar un libro dedicado a mi padre, Antología del Recuerdo, Méndez Fleitas en la memoria de su pueblo, con testimonios de amigos y gente que lo haya conocido directa o indirectamente, Augusto Roa Bastos fue uno de los primeros en responder a mi invitación, haciéndome llegar un hermoso texto, para mí muy emotivo, donde rememora detalles de esa gran amistad que siempre hubo entre ellos. El relato de hoy, El Baldío, es el primer cuento de los 13 incluidos en su libro de cuentos del mismo título, El Baldío, publicado en 1966. Pero yo les voy a leer de mi antología de la literatura paraguaya, cuya primera edición data de 1994. El Baldío es uno de los cuentos más cortos de Roa, y tal vez por eso también uno de los más antologados
leídos, analizados en clases de literatura y hasta dramatizados en versión de video. Basta buscarlo en Google o en cualquier otro buscador y saltan de inmediato varios videitos y YouTubes sobre el cuento. Quisiera recomendarles uno en particular por tratarse de un trabajo totalmente visual, compuesto solo de imágenes y sonido, que en 9 minutos nos da una magnífica versión visual muda del cuento, pero llena de dramatismo, tensión, empatía por la situación y vivencia del personaje protagonista. Me refiero a El Baldío 2021, cortometraje de Marcelo Martinezzi. El título alude al escenario donde se sitúa el relato, un baldío, donde vemos lo que está pasando desde la perspectiva de un narrador omnisciente que nos describe la acción del personaje protagonista, su contexto exterior y también su situación interna e íntima, su contorno externo y sus sentimientos, su tragedia personal. El baldío es un relato muy visual, con una trama muy sencilla, pero de un contenido profundo y de gran fuerza dramática. Es un cuento impactante y uno de mis favoritos de Roa por un par de razones: su brevedad, su intensidad y su poder de resumir, de juntar y de comentar en tan pocas palabras los temas universales, el de la vida y el de la muerte, aunque en este cuento están presentados en progresión opuesta, primero la muerte y luego la vida. Como preámbulo a la discusión de El Baldío en clase, yo les solía decir a mis estudiantes que antes de leer este cuento se imaginen estar mirando y describiendo una foto o dos escenas, una foto con dos escenas o dos fotos relacionadas. En una ven a una persona arrastrando a otra sin vida en un baldío en la oscuridad y dejándola allí. En la otra foto ven a esa misma persona ya saliendo del baldío con una criatura en brazos, a quien habían abandonado en ese mismo baldío. Y eso es todo lo que les voy a decir del cuento, porque creo que con esto, presentación y comentarios, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del audio 2 que sigue con el cuento El Baldío de Augusto Roa Bastos. Y aquí va el cuento de Augusto Roa Bastos, titulado El Baldío. No tenían cara, chorreados, comidos por la oscuridad, nada más que sus dos siluetas vagamente humanas, los dos cuerpos reabsorbidos en sus sombras, iguales y sin embargo tan distintos. Inerte el uno, viajando a ras del suelo con la pasividad de la inocencia o de la indiferencia más absoluta. Encorvado el otro, jadeante por el esfuerzo de arrastrarlo entre la maleza y los desperdicios. Se detenía a ratos a tomar el aliento. Luego recomenzaba doblando aún más el espinazo sobre su carga. El olor del agua estancada del riachuelo debía estar en todas partes, ahora más con la fetidez dulzarrona del baldío hediendo a herrumbre, a excrementos de animales, ese olor pastoso por la amenaza de mal tiempo que el hombre manoteaba de tanto en tanto para despegárselo de la cara. Varillitas de vidrio o metal entrechocaban entre los yuyos, aunque de seguro ninguno de los dos oiría ese cantito isócrono, fantasmal. Tampoco el apagado rumor de la ciudad que allí parecía trepidar bajo la tierra. Y el que arrastraba, solo tal vez ese ruido blando y sordo del cuerpo al rebotar sobre el terreno, el siseo de restos de papeles o el opaco golpe de los zapatos contra las latas y cascotes. A veces el hombro del otro se enganchaba entre las matas duras o en alguna piedra. Lo destrababa entonces a tirones, mascullando alguna furiosa interjección
o haciendo a cada forcejeo el ¡ah! Neumático de los estibadores al levantar la carga rebelde al hombreo. Era evidente que le resultaba cada vez más pesado, no solo por esa resistencia pasiva que se le empacaba de vez en cuando en los obstáculos. ¿Acaso también por el propio miedo, la repugnancia o el apuro que le iría comiendo las fuerzas, empujándolo a terminar cuanto antes? Al principio lo arrastró de los brazos. De no estar la noche tan cerrada, se hubiera podido ver los dos pares de manos entrelazadas, negativo de un salvamento al revés. Cuando el cuerpo volvió a engancharse, agarró las dos piernas y empezó a remolcarlo dándole la espalda, muy inclinado hacia adelante, estribando fuerte en los hoyos. La cabeza del otro fue dando tumbos alegres, al parecer encantada del cambio. Los faros de un auto en una curva desparramaron de pronto una claridad amarilla que llegó en oleadas sobre los montículos de basura, sobre los yuyos, sobre los desniveles del terreno. El que estiraba se tendió junto al otro. Por un instante, bajo esa pálida pincelada, tuvieron algo de cara, lívida, asustada la una, llena de tierra la otra, mirando a ser impasible. La oscuridad volvió a tragarlas enseguida. Se levantó y siguió alándolo otro poco, pero ya habían llegado a un sitio donde la maleza era más alta. Lo acomodó como pudo, lo arropó con basura, ramas secas, cascotes. Parecía de improviso querer protegerlo de ese olor que llenaba el baldío o de la lluvia que no tardaría en caer. Se detuvo, se pasó el brazo por la frente regada de sudor, escarró y escupió con rabia. Entonces escuchó ese vagido que lo sobresaltó. Subía débil y sofocado del yuyal, como si el otro hubiera comenzado a quejarse con lloro de recién nacido bajo su túmulo de basura. Iba a huir, pero se detuvo encandilado por el fogonazo de fotografía de un relámpago que arrancó también de la oscuridad el bloque metabólico del puente, mostrándole lo poco que había andado. Ladeó la cabeza, vencido. Se arrodilló y acercó, husmeando casi ese vagido tenue, estrangulado, insistente. Cerca del montón había un bulto blanquecino. El hombre quedó un largo rato sin saber qué hacer. Se levantó para irse. Dio unos pasos tambaleando, pero no pudo avanzar. Ahora el vagido tironeaba de él. Regresó poco a poco, a tientas, jadeante. Volvió a arrodillarse titubeando todavía. Después tendió la mano. El papel del envoltorio crujió. Entre las hojas del diario se debatía una formita humana. El hombre la tomó en sus brazos. Su gesto fue torpe y desmemoriado, el gesto de alguien que no sabe lo que hace, pero que de todos modos no puede dejar de hacerlo. Se incorporó lentamente, como asqueado de una repentina ternura semejante al más extremo desamparo, y quitándole el saco, arropó con él a la criatura húmeda y lloriqueante. Cada vez más rápido, corriendo casi, se alejó del yuyal con el vagido y desapareció en la oscuridad. Final del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Augusto Roa Bastos. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado
en diciembre de 2021. Augusto Roa Bastos nació en Asunción en 1917 y falleció también en Asunción en 2005. Poeta, narrador, periodista, ensayista, guionista cinematográfico y dramaturgo. Uno de los grandes maestros de la narrativa contemporánea, ganador del Premio Cervantes 1989 y el escritor paraguayo de más renombre internacional, Roa Bastos vivió en el exterior, Argentina y Francia, durante casi medio siglo, 1947 a 1996. Miembro del grupo que inició la renovación poética en el Paraguay en la década del 40, con Josefina Pla y Eric Campos Cervera, entre otros, regresó a su país natal unos años después de la caída de la dictadura de Stroessner en 1989. Muchas de sus obras han sido traducidas a varias lenguas, distinguidas con prestigiosos premios internacionales e incluso llevadas al cine. Sus libros de poemas incluyen El ruiseñor de la aurora y otros poemas, 1942, y El naranjal ardiente, 1960. En 1995 apareció Poesías reunidas, edición de Miguel Ángel Fernández. Su copiosa producción narrativa, que tiene su génesis en el exilio, gira temáticamente en torno a la realidad problemática de su país. El trueno entre las hojas, su primera colección de cuentos, data de 1953. Otras antologías cuentísticas son El baldío, 1966, Los pies sobre el agua, 1967, Madera quemada, 1967, Moriencia, 1969, Cuerpo presente y otros cuentos, 1971, Lucha hasta el alba, 1979, Antología personal, 1980, y Contar un cuento y otros relatos, 1984, para dar solo unos cuantos títulos representativos. En 1960 publicó su primera novela, Hijo de hombre, obra ganadora del Concurso Internacional de Novelas de la editorial Losada, 1959, y epopeya sublime de un pueblo sufrido y doliente, cuya narración abarca un marco temporal muy amplio, desde la dictadura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, 1814-1840, hasta años después de la Guerra del Chaco, 1932-1935. En 1974 salió a luz Yo el Supremo, su segunda novela, inspirada en un personaje histórico, el doctor Francia, supremo dictador del Paraguay durante 26 años, y obra que le ha ganado 3 importantes y codiciados galardones: el Premio de Letras del Memorial de América Latina, Brasil, 1988, el Premio Cervantes, España, 1989, y la Condecoración de la Orden Nacional del Mérito, Paraguay, 1990. En 1984 apareció El Sonámbulo, una novela corta. Sus últimas novelas publicadas son Vigilia del Almirante, 1992, Premio Lector, El Fiscal, 1993, Contravida, 1994, y Madama Sui, 1995, obra que le ganó el Premio Nacional de Literatura, 1995, galardón que en Paraguay solo se otorga cada 2 años. También es autor de Metaforismos, 1996, y de la pieza teatral La Tierra sin Mal, estrenada en Asunción en 1998, ambientada en las reducciones jesuíticas del Paraguay y situada en 1768, año de la expulsión de la Compañía de Jesús de territorios americanos. De aparición póstuma, es una obra teatral hasta entonces inédita.
Pancha Garmendia y Elisa Lynch, 2006. Tiene además cuentos infantiles y ejemplos de sus obras, cuentos y poemas, figuran en numerosas publicaciones colectivas y antologías literarias nacionales y extranjeras.